Buenas tardes, chicos. Esta vez vamos a ver a un filósofo que se llama Marco Aurelio. Es un filósofo muy particular porque tiene un grado de poder muy alto. Él es un emperador romano. De hecho, es uno de los últimos, el último gran emperador romano de la época de apogeo del imperio, antes de que éste caiga con el gobierno de Cómodo, ¿sí? Su propio hijo. Bien, Marco Aurelio vivió en Roma en el año 121 al 180, ¿sí? Y es un gran ejemplo de lo que decía Platón, ¿se acuerdan? Platón decía, ¿quién tiene que gobernar? Un filósofo. Bueno, este tipo Marco Aurelio era un capísimo gobernando. Y además era un filósofo, es una cosa poco común. Es decir, además de ser emperador, escribía libros y por eso tenemos su pensamiento. Hemos visto que otros grandes como Alejandro Magno, por ejemplo, puede haber sido muy inteligente, muy estratega, pero no era un filósofo, es decir, no escribía ideas, ¿no? A pesar de que había tenido un maestro como Aristóteles, igual él era muy práctico, así suelen ser los hombres de acción y los grandes emperadores, pero este emperador es un gran pensador. Veamos cómo utiliza la filosofía o el pensamiento, sus ideas para ser un buen político. Primero, Marco Aurelio como político. Tres cosas, chicos, tres medidas para que vean qué capo era como político. Primero, el Imperio Romano tenía problema con los cristianos. La cristiandad era un movimiento en crecimiento y el Imperio Romano perseguía a los cristianos. La solución de Marco Aurelio es muy práctica, deja de matar cristianos. Al dejar de matar cristianos, el movimiento cristiano en Roma se tranquiliza muchísimo porque ya no corrían peligro sus vidas. No les dejaba públicamente alabar a su Dios, pero no los perseguía y los mataba. Y entonces se desinfla el movimiento y elimina de esta manera un montón de revueltas. Deja de perseguir a los cristianos. Después, en Roma, en esa época en que el imperio era tan amplio, había un gran problema en las fronteras. Las fronteras eran constantemente presionadas y había que mantenerlas en paz. Una de las cosas que hace Marco Aurelio, que cambia la historia de la humanidad, es aceptar a los pueblos bárbaros en algunos lugares. Con algunos pueblos bárbaros negocia y los deja sentarse en algunos lugares. Y otra cosa que hace, no mata cristianos, hace tratos con los pueblos bárbaros, pero como está peleando constantemente con los bárbaros, trata de solucionar dos problemas a la vez. En Roma hay muchas revueltas, unas eran las cristianas y otras eran por pobreza, otras de extranjeros que no estaban contentos con las leyes romanos. Entonces, ¿qué hace Marco Aurelio? Agarra a la gente esa pobre de las revueltas, a los extranjeros que hacían muchos problemas, y forma una legión, como una legión de extranjeros y gente pobre. Y entonces se libra de ese problema, ya no tienen las calles a esa gente pobre y a esos extranjeros descontentos, y los manda a luchar contra los bárbaros. Elimina el problema de tenerlos en las calles, elimina el problema de la lucha contra los bárbaros y de tener legiones suficientes para luchar contra los bárbaros. Y además la gente que formaba parte de este ejército está feliz porque formar parte de un ejército te da la posibilidad de superarte en la vida. Es decir, un soldado puede ser una persona exitosa económicamente y muy honrada en su sociedad. Entonces fíjense cómo él se soluciona el problema de las revueltas. La gente que estaba en las revueltas está más contenta y además tiene quien luche con los bárbaros. Fíjense qué genio de la estrategia y la política. Entonces, como político, deja de perseguir a los cristianos, hace un ejército mercenario de pobres y extranjeros y permite algunas, además de atacar fuertemente a los bárbaros, permite algunas negociaciones con pueblos bárbaros y hace la paz con algunos. Entonces, fíjense qué capo que era Marco Aurelio como emperador. Bueno, ahora, aparte de político, hay una segunda cosa de las que les voy a hablar, que Marco Aurelio estaba muy de acuerdo con la lógica de Séneca también. Él dice, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino a no vivir bien. El verdadero temor de un hombre no tiene que ser morir, porque todos vamos a morir, entonces temer a la muerte no tiene sentido. Lo que sí difiere en unos hombres de otros, aunque todos mueren, no todos viven bien. Todos mueren, pero no todos viven bien. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente debe aterrarte? No vivir bien, ser de ese grupo de hombres que va a morir sin haber vivido bien. Lo que un ser humano debe buscar es una buena vida. Entonces, no te preocupes tanto de tu muerte, preocúpate de aprovechar la vida que tienes. No puedes decidir las cosas que te van a pasar, pero sí puedes decidir aprovechar el momento en que estás. Entonces, saca lo mejor de cada situación. Eso es vivir bien, porque si tú no sacas lo mejor de cada situación, si no aprovechas al máximo lo que te da la vida, cuando mueras vas a estar muy arrepentido, es decir, no vas a haber vivido bien. Entonces, no te preocupes tanto de cómo vas a morir, sino que preocúpate de aprovechar el tiempo que se te ha dado en esta vida.
Bien, Marco Aurelio tiene una idea de que uno solo puede responsabilizarse de sus propias acciones e ideas. En otras palabras, cuando yo hablo y digo mis ideas, no puedo saber cómo van a reaccionar las demás personas y cómo reaccionan no es su responsabilidad. Por ejemplo, yo estoy hablando en público y digo, todos tienen que ser buenos. Y de 10 personas que están escuchándome, los 10 se vuelven buenos. Yo no puedo decir, es gracias a mí. No, ellos se vuelven buenos por su propia cuenta, dice Marco Aurelio. Vos eres responsable de tus propias palabras. Entonces, un padre, por ejemplo, es responsable de la educación que le da a su hijo, pero no es responsable de las cosas que hace su hijo una vez educado. La responsabilidad de un padre es educar bien a su hijo, pero de ahí su hijo es una persona independiente. Entonces, si tú educas a tu hijo bien, con eso cumpliste tu responsabilidad. Y si luego tu hijo se vuelve un ladrón y un asesino, eso no recae sobre ti, recae sobre él. A ti solo se te puede juzgar por cómo lo has educado, pero no se te puede juzgar por sus acciones. Así es la vida. Si yo le digo a alguien saltar de una ventana, se me puede juzgar por incitarlo a saltar, pero no soy el responsable de que salte. La persona que decide saltar, ella es la responsable. Si le digo a alguien matar a esta otra persona, se me puede juzgar por instigarle a matar, pero no se me puede juzgar por matar. El otro es el que está matando y él es responsable de sus propias acciones. Entonces, Marco Aurelio dice, vos no puedes decir, es que esto... em, es decir, vos tienes la responsabilidad de las cosas que haces y dices, pero las otras personas tienen la misma responsabilidad sobre lo que hacen y lo que dicen, y no pueden usar de excusas a otras personas. Yo no puedo decir, ¿por qué has matado? Porque me han dicho. No, ha sido mi decisión hacer caso a lo que me han dicho. Entonces cada uno es responsable de lo que piensa y de lo que hace, pero no es responsable de los demás. Un profesor no puede ser responsable de lo que hacen sus estudiantes y un padre no puede ser responsable de lo que hacen sus hijos. El padre es responsable de lo que él mismo hace. Su responsabilidad es educar bien a su hijo. Las acciones que haga su hijo en su vida no son su responsabilidad, son responsabilidad del propio hijo. Y lo mismo en una amistad o en cualquier tipo de relación. Bien, también Marco Aurelio hace una excelente relación entre pobreza y crimen. Él dice, la gente no es mala, o la gente que roba no es mala, generalmente lo hace por necesidad. Fíjense el racismo, por ejemplo, que había en los Estados Unidos, había estudios de que en los barrios de negros había más robo y que por consecuente los negros eran más violentos. Marco Aurelio no estaría para nada de acuerdo con eso. Lo que Marco Aurelio diría es que los barrios de las personas negras es gente con menos recursos y entonces cuando alguien se ve sin recursos, en necesidad extrema, a veces recurre al crimen. Entonces, en los lugares donde hay pobreza, la gente va a tender a volverse criminal, pero no porque es mala, sino porque la situación, la condición es propicia para la criminalidad. Un rico puede ser un criminal, pero no va a ser un asaltante que sale con un cuchillo, te va a hacer algún negociado, te va a estafar con una empresa o algo así, pero no va a salir con un cuchillo. Entonces el tipo de crimen violento está muy relacionado a la pobreza. ¿Quieres eliminar el crimen en un lugar? No empieces a meter gente a la cárcel a lo loco, elimina la pobreza. Si tú eliminas la pobreza, va a dejar de haber crimen, va a dejar de haber asaltos, robos a mano armada, asesinatos. La reducción de la pobreza implica una altísima reducción del crimen, porque la gente no es criminal por gusto o por mala, sino por necesidad o condiciones extremas. Al menos ese es el punto de vista de Marco Aurelio. ¿Quieres eliminar el crimen? Eliminar la pobreza y casi vas a ver eliminar el crimen por completo. Bien, otra cosa que dice Marco Aurelio es que debemos aceptar cómo son las situaciones y las otras personas. No tiene sentido ir por la vida tratando de cambiar las situaciones y las personas. Por ejemplo, no tiene sentido que vos vas por la vida tratando de cambiar a tu pareja o a tus amigos. Tienes que dejarlos ser como son. Porque el tratar de cambiarlos va a generar infelicidad en ellos y en ti. Entonces es mejor respetar cómo son las personas. Y lo mismo pasa con ciertas situaciones en la vida. Analicemos la cuarentena que estemos viviendo. No podemos cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer según Marco Aurelio? Tratar de vivirla lo mejor posible. O aprovecharla si se puede o sufrir lo menos que se pueda. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la situación. No está en nuestras manos cambiar la situación, sino que está en nuestras manos la actitud que tenemos dentro de la situación. Entonces Marco Aurelio dice, no trates de ir por la vida cambiando a las personas y las cosas que pasan porque no se puede. Más bien anda por la vida aceptando a las personas como son y a las cosas que pasan. Y por último,
Marco Aurelio es la persona que pone el concepto romano de justicia, que es un concepto bien genérico, pero se sigue usando hoy en día. Si entran a derecho en la universidad, este es el concepto de justicia que les van a enseñar en Introducción al Derecho. Para Marco Aurelio, la justicia es así: dar a cada quien lo que le corresponde. Su concepto de justicia es muy sencillo. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si yo tengo una licencia de maternidad en una empresa y tengo una trabajadora que está embarazada y tengo un chico de 25 años, ¿a quién le doy la licencia de embarazo? A la que está embarazada. Eso es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Si un chico no me entrega la tarea y otro me entrega una tarea buenísima, ¿a quién le pongo 10 y a quién le pongo cero? Obviamente al que me ha entregado la tarea 10 y al que no me ha entregado cero. Hacerlo al revés, al que no ha entregado ponerle 10 y al que ha entregado ponerle cero, sería el concepto de injusticia para Marco Aurelio, porque justicia es darle a cada quien lo que le corresponde.